Bueno, vamos a dar inicio a la sexta clase del curso interdisciplinario de clínica interdisciplinaria, que titulamos Intervenciones interdisciplinarias, experiencias de abordaje de la interrupción legal del embarazo en el hospital. Esto va a estar a cargo de la doctora Mirta Romalde, la licenciada Denise Pinus, que son del equipo de interconsulta del Servicio de Salud Mental, la licenciada Romina Wallach y la licenciada Silvana Vilches, que son de los consultorios externos de salud mental, la licenciada Laura Fernández Beco, que es la coordinadora del área de los consultorios externos del Servicio de Trabajo Social, y la doctora Estefanía Slonimsky y el doctor Hernán Macía del Servicio de Ginecología. Todos integramos el grupo de trabajo. Así que le doy la palabra a Silvana. Es interesante pensar una cuestión en este momento, que es lo que se suma a la tensión ya existente entre la posibilidad universal, ¿no es cierto?, de acceder a un derecho como es el derecho a la salud sexual y reproductiva, y la singularidad que presenta cada caso. A esta tensión tenemos lo que se ha sumado, que es la particularidad de la pandemia que hoy atravesamos. Por eso es necesario, en este momento, poder interrogarnos acerca de, bueno, qué estrategias hemos podido rearmar, sobre todo porque el Ministerio de Salud de la Nación y también varios ministerios provinciales han establecido que estas son situaciones también prioritarias, ¿sí? No solo el acceso a la información, a la anticoncepción, a la interrupción legal del embarazo, sino también en los casos de violencia. Por ello es que pensamos que desde nuestras intervenciones es importante en estos momentos particularmente, además de tantas, ¿no?, de las situaciones que nos ocupamos, de ofrecer una escucha atenta, básicamente para que se pueda cernir aquello que el aislamiento está recrudeciendo en estos momentos. La presencia aquí de mis compañeros y compañeras con los que venimos trabajando hace bastante en el hospital, da cuenta de un recorrido que tiene historia ya transitando estos caminos, pero también renueva la importancia del lazo de trabajo conjunto. Vamos a empezar situando la práctica desde lo que es la especificidad de la salud mental en este proceso, para contextualizar el trabajo con usuarias que solicitan la interrupción del embarazo en el hospital. Se enmarca en la Ley 25673 y el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Los principios rectores de esta práctica son los de autonomía, accesibilidad, transparencia activa, judicialización, confidencialidad y celeridad. Allí se recomienda el trabajo de equipos interdisciplinarios sin que esto sea un requisito, con el objetivo de no obstaculizar la práctica. ¿Por qué la oferta de esta práctica dentro del hospital y cuál es la función del equipo de salud mental? Hay mujeres que cuentan con un equipo dentro del hospital y que se atienden por otras causas de salud, lo cual puede ser de utilidad para garantizar el acceso vía la interconsulta. Además, el abordaje en ocasiones se produce en articulación con el primer nivel de atención, los centros de salud, dado que cuando la práctica no puede realizarse allí, el hospital ofrece una complejidad propia del segundo nivel de atención, por lo cual puede darse continuidad a este acompañamiento y a la atención. En cuanto a salud mental, desde el servicio atendemos a usuarias con padecimiento mental severo que requieren internaciones y continúan su tratamiento ambulatorio. Entonces el equipo de salud mental en estos casos actúa como nexo, facilitando el acceso a otros servicios y especialidades médicas a través de derivaciones asistidas. Nuestra función es la de asesorar, acompañar y brindar contención e información a personas con capacidad de gestar que manifiesten conflictivas respecto de su salud sexual, garantizándose dentro del hospital el derecho al acceso a la interrupción legal del embarazo o continuarlo. Brindar una instancia de escucha. Como integrantes del equipo interdisciplinario, desde salud mental es importante garantizar el acceso a la práctica solicitada, considerando que la afectación de la salud mental tiene un alcance amplio, porque no abarca solamente una enfermedad mental severa únicamente, sino que se contempla el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima en el marco de la salud integral.
Es importante tener en cuenta no dilatar la práctica, ya que esto conlleva un sufrimiento añadido, y también como modo del ejercicio de la autonomía de la mujer, decidiendo el alcance de la afectación o riesgo de afectación que está dispuesta a soportar. Por lo tanto, quienes participan en el acceso deben abstenerse de interferir en la práctica solicitada. No toda interrupción de un embarazo acarrea una situación que le genere padecimiento a quien consulta. La falta de respuesta cuando una persona está decidida a interrumpir el embarazo puede generar diversas problemáticas, ya sea por buscar la respuesta en lugares donde ponga en riesgo su salud o su vida, o por llevar adelante la gestación sin querer hacerlo. Ahora bien, la vulnerabilidad a la que están expuestas las usuarias que acceden a la práctica, sumado al espacio de escucha que se propone desde el acompañamiento por salud mental, podría dar lugar a un trabajo terapéutico eventualmente. Situar esta práctica en la institución desde una perspectiva histórica. Digamos, el llegar a hoy a este encuentro y a trabajar esta temática tuvo que ver con una historia que va desde hace bastante tiempo dando vuelta en el hospital. De qué manera se fue instalando esta problemática en el hospital, su relación con los cambios y avances que fueron más amplios, y esta tarea de instalar que todavía seguimos hoy llevándola adelante, qué tensiones y qué disputas tuvo en torno al acceso a un derecho que consideramos que toda persona gestante tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre esa gestación. Entonces, en función de eso, me parecía que era interesante compartir con ustedes cómo fue ese recorrido, del cual hace muchos años venimos dando vuelta. Recién Romina hablaba de que a partir de la ley 25.673, del programa de salud sexual y procreación responsable, aparece ese reconocimiento de los derechos reproductivos o no reproductivos, y hacia mediados de la primera década del 2000 empiezan a aparecer las experiencias de consejerías de pre y posaborto como reducción de daños. En ese momento hablábamos de pre y posaborto, y se hablaba de que en el momento de la interrupción era el único momento en el cual nos intervenía. Esas experiencias en nuestra área programática, porque esto no viene suelto ni se nos ocurrió un día en el hospital, sino que nuestra área programática empieza a hacer la tarea que empiezan a realizar distintos SAC del área. Ya en el 2006, 2010, en todos esos años, empieza a haber una tarea en consejerías pre y posaborto desde los centros de salud. A mediados del 2012 o en el 2012 aparece, digamos, algo que marca algún hito a nivel más general o cambios más amplios que tiene que ver con el fallo FAL, en el cual la Corte Suprema crea jurisprudencia y sienta un precedente con respecto a las discusiones en relación a la interrupción legal del embarazo. Y prohíbe la judicialización y la obstaculización por parte de los servicios de salud de estas prácticas. A la vez, paralelamente, en nuestra área programática comienza a haber reuniones de estas distintas consejerías y se arma como una red de consejerías en el primer nivel de atención, que uno de los objetivos que también tienen que ver con formar una red, articular recursos, pero también poder empezar a articular e intercambiar con el segundo nivel de atención aquellas prácticas que fueran consideradas en ese momento, se decía aborto no punible, y las dificultades que se armaron en torno a eso. En el hospital la primera experiencia o la primera interrupción legal del embarazo aceptada en ese momento fue en septiembre del 2013. Y fue también a partir de, digamos, de la consulta en los consultorios externos de trabajo social. Paralelamente, desde la red de consejerías del área programática, en las jornadas presentan esta temática y empiezan a trabajar en función de estos obstáculos que se venían dando. Como servicio social comenzamos a participar en esta red y a poder acompañar también en el proceso de internación esas primeras experiencias de interrupciones legales del embarazo que se internaban en obstetricia. Se convoca también desde el área una nueva red, digamos, todo este tiempo aparece como esta cuestión de empezar a juntarse y poder reclamar la posibilidad de instalar este tema, tanto a nivel de los programas, porque en ese momento el programa no
Hoy tenemos una realidad que es que centros de salud reciben misoprostol para poder hacer atención ambulatoria. En ese momento eso aún no estaba, y entonces cualquier interrupción que se considerara como no punible o interrupción legal del embarazo se gestionaba a nivel hospitalario en el área de obstetricia. Ahí desde el servicio social empezamos a hacer un acompañamiento más fuerte de esas situaciones que se internaban, articulando básicamente en un servicio que teníamos como bastante dificultad de que tomaran este tema, porque hay muchas situaciones de objeción de conciencia, con algún médico de planta y con los residentes, que algunos hoy ya son compañeros de planta actualmente, y con los CESAC que presentaban estas situaciones. También empieza a generarse como un movimiento más general que tiene que ver con empezar a armar una red de profesionales por el derecho a decidir, de la cual somos parte varias de los que conformamos estos equipos. Y en el 2015 también, hubo bastantes movidas hospitalarias para que no solamente se realizaran las interrupciones, sino también para que éstas fueran en las mejores condiciones posibles. Se articularon incluso notas para poder resolver esas problemáticas que hacían a una dificultad muy grande en instalar una temática que generaba muchas tensiones, muchos temores, muchos desconocimientos y también muchas objeciones. En el 2015 vuelve a aparecer y aparece con más fuerza el protocolo de atención integral que nombró Romina recién, de personas con el derecho a la interrupción del embarazo. Se continúa trabajando con el programa de salud sexual y reproductiva, y nosotros en esa articulación entre los centros de salud y lo que se venía presentando a nivel hospitalario. Hacia el 2016 aparece esto del misoprostol en los centros de salud, y esta cuestión define de alguna manera la aparición con más fuerza de la posibilidad de trabajar en ILE desde las distintas causales posibles, y se amplía a partir del protocolo del 2015 y de la tarea cotidiana de los compañeros que estaban en los centros de salud llevando adelante, la perspectiva con respecto a la causal salud integral. Saben que la causal violencia sexual o violación, estaba como más avalada y a nivel hospitalario se recibía más fácilmente, y la causal salud integral en un sentido amplio era la que más costaba como instalar. En los centros de salud se empieza a tomar, y entonces, a partir de entonces, en el primer trimestre, toda situación que pudiera certificar tener como causal una dificultad a su salud integral, era tomada como ILE. De ahí entonces empezaron a transformarse las consejerías en reducción de daños en equipos de ILE. En el hospital esto tiene su correlato y en la demanda espontánea hacia el servicio social, en las consultas de los usuarios que cursan el primer trimestre de gestación, que eran derivadas y que son aún derivadas a los centros de salud, y la evaluación y la presentación a obstetricia. Piensen que acá vamos pasando como los distintos años, y a nivel más global aparece con mucha fuerza el 2018 con el debate y la media sanción del proyecto de ley de interrupción del embarazo, y ahí aparece como una necesidad de empezar a, si bien desde el servicio veníamos trabajando esta temática en la derivación y demás, a empezar a juntarnos, a armar un dispositivo de trabajo en ILE, en atención ambulatoria, en consultorios externos. Tuvimos esas primeras reuniones con salud mental y empezamos a construir ahí un equipo que empieza a capacitarse y articular con la coordinación de salud sexual y reproductiva en ese momento, o con la coordinación que se llama salud sexual, SIDA e ITS. Algunos espacios de capacitación, la posibilidad de construir ese trabajo en consultorios externos que todavía estamos ahí como amasándolo y gestándolo. Se empiezan a realizar consultas por ILE de manera, evaluar la causal salud integral de manera conjunta, y el año pasado también fue otro año de gestar esta cuestión de instalar la temática en el hospital. Se presentó la propuesta de ginecología, los compañeros de gineco la presentaron, se realizó una reunión con todos los jefes de departamentos, de
con la coordinación de salud sexual también. Se armó un protocolo de atención y presentación a ginecología, que por ahí los compañeros de gineco por ahí lo cuentan. Se continuó con estas reuniones de equipo y sigue la atención de la demanda espontánea continuamente. Es todo un trabajo, porque me parecía que era importante trabajar sobre este recorrido histórico, porque me parece que la instalación de este tema a lo largo de todo este tiempo tuvo tensiones y disputas que tuvieron que ver con cómo nos fuimos posicionando y parando los distintos actores en esta temática. Y es un tema que sigue siendo necesario instalarlo y que todavía hay una tarea por delante. Tuvo mucho que ver con la atracción que realizaron tanto los equipos de los ESAC, los profesionales, los servicios hospitalarios que quizás tomaron esta temática, para poder instalarlo de alguna manera en el hospital. Por supuesto, la dificultad y el tiempo que llevó a instalarlo tiene más que ver con esas objeciones, esos temores, esta dificultad de dar respuesta a una problemática que es de salud pública y que es un derecho de las mujeres o de las personas gestantes. Yo creo que se da en un contexto social en el que el avance del debate sobre los derechos de las mujeres y de las personas gestantes de alguna manera ayudó a instalarlo. Las mujeres también hacen esa atracción y esa demanda cuando se acercan a solicitar esto. También tengo que decir que si bien la demanda muchas veces llega por el servicio social, porque es como circula, también hoy en día está llegando directamente aquellas situaciones que ameritan, que son primer trimestre, directamente a los compañeros de gineco que ha habido un cambio como fundamental ahí, de poder ser vías, digamos, de instalar esta temática en un área que yo les diría que hasta el 2015, 2016 o más, hasta que incorporaron los compañeros, era impensable que gineco lo tomara, y hoy lo está tomando. Y con salud mental es esto, cada caso particular va siendo como la construcción de una nueva estrategia. Estamos hablando de hace unos años atrás, para que las mujeres accedieran a una ILE, teníamos que inventar que habían sido violadas para que pasaran como una causal violación directamente a uno de los hospitales en este momento que está casi en los primeros lugares de acceso a ILE en relación a lo que es el segundo nivel, y en donde se accede más allá de la causal y donde no se cuestiona, como lo dije en el encuentro anterior donde nos habían invitado, donde no se cuestiona ya ni el informe ni la causal en general que se realiza en el primer nivel de atención. Aclarar por ahí, para que se entienda un poco, no sé si creo que debe haber de otros hospitales, que en este momento, en lo que es la Ciudad de Buenos Aires y en el Piñero, se realizan las interrupciones del primer trimestre en el servicio de ginecología, en donde las toman tanto Hernán como Estefanía, y lo que es segundo trimestre, que es más de 12 semanas, en el servicio de obstetricia. Y acá es donde ustedes y donde el equipo está acompañando, poniendo el cuerpo, como decía Mirta. Parte de la política pública se traduce en esto, en el acceso real de las mujeres a la ILE, y es esto a donde uno va. Para volver un poco con lo que nombraba Laura, en realidad un poco para contar una experiencia personal sobre todo este orden cronológico que detalló ella. Yo particularmente cuando entré de residente al hospital me sugirieron firmar la objeción de conciencia. No por algo en particular como una obligación, sino porque recomendaban cómo se judicializaban todos los casos, como no estaba bien reglamentado, como no estaba bien protocolizado. La recomendación era más que nada como no te metas en eso, más que por una bajada de línea o por lo que fuera. Y bueno, a medida que fueron pasando los años, desde lo que era en un principio, más aproximadamente en el 2014, donde los casos eran muy difícilmente presentados a la jefatura y bajo no sé qué tipo de criterios se elegía realizar las prácticas o no, hasta lo que llegamos al día de hoy, ¿no? Que bueno, como decíamos, el manejo ambulatorio de lo que son las interrupciones legales del embarazo no es que facilitó mucho para los pacientes, para las pacientes también, porque el grueso de las interrupciones se solucionan en el primer nivel.
de atención. Y después lo que termina llegando al segundo nivel, por lo general, o la mayoría, terminan siendo casos que, bueno, que ameritan obviamente el segundo nivel, y hoy por hoy le podemos dar un abordaje multidisciplinario que, bueno, que no es por ahí una práctica a la que estemos habituados desde nuestros servicios en realidad, y que las veces que hemos logrado, que ya les digo que también tiene una dificultad porque lograr juntarnos todos, citar a la paciente, verla en el mismo momento, que es lo ideal, pero termina dando resultados que son bastante satisfactorios para la paciente y para nosotros. Después, bueno, a nosotros nos pasa que desde el servicio de ginecología nosotros siempre hablamos de que somos como una puerta de entrada al control médico de salud, ya sea clínico también, a través del control ginecológico, que es algo que el grueso de las mujeres realizan anualmente. Y en este caso, por lo general, las pacientes, como no tenemos demanda espontánea nosotros, porque la paciente embarazada, por lo general, su primer acercamiento es a obstetricia, o en este caso, si solicita una interrupción legal del embarazo, se sugiere que vaya a hablar con trabajo social, generalmente. Entonces nos terminan derivando o haciendo la interconsulta, y después nosotros accedemos a realizar la entrevista, la internación cuando lo amerite. Y bueno, dentro de la internación lo que tratamos de hacer es aprovechar para, bueno, realizar todo el control de salud, y lo más importante que nos parece de todo esto es garantizarle el método anticonceptivo, y que la paciente pueda retirarse de la institución con el método anticonceptivo que elige, dándole todas las opciones que hoy por hoy en el hospital está viendo, en realidad casi todas las opciones, está viendo disponibilidad, y bueno, particularmente con la mayoría de los casos que estuvimos viendo en los últimos tiempos, me parece que los informes por los cuales se derivan al hospital son informes hechos muy seriamente, también por varios profesionales completos, donde más allá de salvaguardarse desde el punto de vista legal, es como uno tiene que terminar realizando el examen de las pacientes en realidad. Un abordaje por ahí multidisciplinario, con el informe que se deriva al segundo nivel. Las historias clínicas son muy completas, nosotros realmente tratamos de que esté todo bien y se vayan, ya les digo, con el método anticonceptivo que elige la paciente. Hacemos lo posible por conseguirlo, y me parece que, bueno, o sea, la distancia con el 2014, que era cuando yo entré y firmé la objeción de conciencia, es abismal. Por eso yo a veces digo, si bien hay muchas cosas por mejorar y por aceitar, yo veo un avance enorme. Sí, tal cual. Yo también entré un año antes que Hernán, en 2013, y pasó lo mismo. La primera semana, creo que de residencia, ya había firmado la objeción de conciencia porque me habían dicho que la tenía que firmar sin tener muy en claro qué era lo que estaba pasando. Y sí, la verdad que pasamos por un montón de situaciones, pero bueno, fue un aprendizaje hasta al principio, como cualquier residente, y sobre todo ya hace un par de años que obedeces, haces lo que hay que hacer, lo que te dicen que hay que hacer, lo que parece que es lo correcto, y de poquito vas empezando a aprender a tener tu propia visión de las cosas y a animarse a hacer lo que a uno le parece que hay que hacer, a defender los derechos de las pacientes, a creer que se puede trabajar de otra manera, a no trabajar solos, a unirse con la gente que tira para el mismo lado. Y eso es lo fundamental, ¿no? El trabajo interdisciplinario, porque es muy difícil abordar este tema solos. Y lo último para contar, que por ahí, bueno, es algo que vemos, Estefanía y yo seguimos haciendo guardias de obstetricia muchas veces, y la verdad que yo me acuerdo de la cantidad de abortos infectados que nosotros veíamos cuando empezamos la residencia, ya por el 2014, 2015, y hoy pero realmente es muy raro ver un aborto infectado en una guardia directamente. Son muy pocos, alguno que otro, pero nosotros, por lo general, era muy común verlos. Entonces, el abordaje desde el primer nivel, desde los centros de salud, con pacientes que lo pueden realizar de forma ambulatoria, de manera segura, y cuando no es así, se pueden derivar a un segundo nivel, siempre con el abordaje multidisciplinario que así lo requiere, y que, como decía Steffi, desde el punto de vista de psicopatología, trabajo social, ginecología u obstetricia en su caso,
somos varios profesionales encargándonos muchas veces de la paciente, y eso lo que permite es que no queden como cabos sueltos en realidad. Y por eso la paciente se va con la demanda que necesita, con el seguimiento, con su control de salud y con su método anticonceptivo. Me resultó muy importante para mí poder descubrir que se puede intervenir en el aquí y ahora de una situación de salud desde el punto de vista de la salud mental, prestando atención a aquellas representaciones psíquicas, mentales que se van construyendo por parte de la paciente en interacción con el equipo de salud y con todos los actores de la institución, y pudiendo intervenir en cómo se van construyendo esas representaciones de manera que pueda ser una práctica cuidada y respetada y no violenta. Soy parte junto con DEN de Interconsulta y me encuentro acompañando casos de abortos desde hace más de 8 años en el servicio, y como decía Laura, desde el 2018 formando parte de este equipo en construcción que somos de interrupción legal. Desde Interconsulta la evaluación, como decía mi compañera, es integral. Nosotros tenemos un vínculo con los profesionales que trabajan en el servicio de obstetricia y de ginecología que nos permite también trabajar en el día a día con otras cuestiones. Entonces, cuando aparece una interrupción de un embarazo mayor a 12 semanas, ya tenemos bastante aceitado el vínculo con ellos, entonces nos resulta por ahí un poco más simple presentar estas situaciones que, como habrán escuchado, son complejas desde múltiples áreas, desde la psiquiatría, que es mi especialidad. Muchas veces me toca evaluar antecedentes psiquiátricos, antecedentes de consumo de sustancia, antecedentes personales también de otros tratamientos previos, y en base a todo ese análisis y la evaluación psiquiátrica de la paciente, poder dar una conclusión acerca de si esta persona se encuentra en condiciones o no de atravesar por un proceso de interrupción legal del embarazo. Una de las cosas que me gustaría remarcar de lo que acaba de comentar mi compañera es, además de las múltiples aristas que uno evalúa en equipo, esta cuestión que dice Belén de que si no puede acceder en el hospital a la práctica, lo haría de cualquier modo, ¿no? Esto me parece que es fundamental porque marca el riesgo de vida al que se encuentra la paciente en el caso de que uno no habilite esta intervención en el hospital. Ese punto me recuerda mucho a las evaluaciones de salud mental en las que uno evalúa riesgo de vida en pacientes con ideación suicida, por ejemplo, en donde hay un plan. Esto sería prácticamente un equivalente. Interrumpir un embarazo de más de 12 semanas es mucho más riesgoso por las semanas de gestación, y hacerlo en condiciones no adecuadas es prácticamente saber que uno está como no acompañando a alguien que va a tener complicaciones graves por esto. Entonces, me parece un punto principal. Otras de las cuestiones que atendemos como equipo es la cuestión del dolor, que me parece importante marcarlo. El dolor, como ya saben muchos de ustedes, es subjetivo. Entonces, estar ahí para también medir esa variable y hacer que este procedimiento sea lo menos doloroso posible, también es función de salud mental y de articular con el equipo que está interviniendo desde gineco, con el equipo de enfermería, para ver si podemos hacer esa parte más confortable a la paciente, porque existe, la verdad que realizar un aborto conlleva, ¿no?, esta cuestión del dolor que no podemos dejar afuera. Eso es algo que siempre insistimos, sabemos que somos un equipo que recién se está formando, que tenemos que operar con lo que hay en la institución. Nosotras en Interconsulta vemos pacientes internadas, entonces también la experiencia es mayor en pacientes que requieren de una internación en la sala de obstetricia, pero sí, el equipo está funcionando para poder atender los ILE en cualquier semana de gestación. Si lo que se está preguntando es cómo se accede a la evaluación por salud mental, esta es una evaluación que en principio nosotros desde la perspectiva de nuestro laburo la garantizamos en el sentido de que en la evaluación interdisciplinaria inicial para el análisis de la causal, intentamos que siempre haya alguna de las integrantes de salud mental, no importa si psiquiatra o psicóloga, escuchando ahí qué es lo que está pasando, junto con trabajo social
y junto con algún compañero o compañera de gineco. Me gustaría preguntarles un poco lo que veníamos trabajando en el curso, que habíamos conversado en la primera clase con Juan Dobón, que tiene que ver con si en el trabajo uno puede empezar a pensar en la posibilidad de construir, digamos, como un objeto de estudio nuevo, o sea, que cada disciplina pueda de algún modo dejar su método y no dejarlo, pero que no sea lo único que opere, o sea, no pensarse como una única disciplina, sino pensar que hay algo que se puede construir un poco entre el equipo. Hay algo que se escucha en la presentación que tiene que ver con los lazos de trabajo entre ustedes y el compromiso con la perspectiva de género, que me parece que opera de algún modo para que este equipo tenga el empuje que se escucha que tiene. Y también les quería preguntar sobre el marco legal, o sea, qué incidencia ustedes creen que eso tiene, pero también cómo parecería que hay algo en el equipo de trabajo que la ley ordena y permite el trabajo interdisciplinario. ¿Cómo influye el marco legal? ¿Qué cambios veríamos en la práctica en el caso de que el aborto finalmente sea legal? Y yo pensaba en que, bueno, tenemos muchas leyes vigentes, que la posibilidad de que sean respetadas tiene mucho que ver con cómo actuamos desde el equipo de salud, en la dimensión política que mencionaba Juan, tan necesaria a la hora de ser agentes de salud pública. Recordaba en ese sentido a una paciente, que era una paciente que tenía muchísimas dudas acerca de si realizar la práctica o no. Estaba muy avanzada en la edad gestacional, en las semanas de embarazo que tenía, ya estaba llegando al límite, le faltaba muy poquito para llegar al límite y no dejaba de dudar respecto de la práctica. Ahí advertimos alguna situación compleja a nivel de salud mental de la paciente que le estaba obstaculizando poder hacer uso de su derecho a decidir, que la ley contemplaba en este caso, y nos vimos en una situación que fue graciosa en algún punto, pero que refleja cómo con las leyes escritas muchas veces no alcanza y somos responsables de vehiculizarlas muchas veces en el hospital, que fue cómo nos acercábamos cuando la paciente ya estaba internada. Ella seguía dudando en relación a si aceptaba que le coloquen las pastillas de misoprostol o no para empezar la activación de la expulsión y del aborto, y al mismo tiempo se acercaba una de las monjas del hospital, porque ustedes saben que en el hospital hay una capilla, y se acercaba una de las monjas a acercarle estampitas y, digamos, demás elementos simbólicos fuertes de contenido religioso, obviamente con un discurso antiaborto, ¿no? A pesar de que su situación de salud hacía que ella pueda acceder legalmente a la práctica. Entonces nos veíamos, una imagen muy fuerte fue que la paciente en un momento llegó a tener las estampitas en su mano, al mismo tiempo que la médica le preguntaba si quería que le coloquen las pastillas de misoprostol o no. Digo, como esa imagen tan impactante y tan fuerte hace pensar, ¿no?, en cómo, más allá de la ley escrita, es tan necesario pensar qué es lo que sucede en cada intervención, y ahí somos responsables los agentes de salud, ¿no? Que bueno, el marco legal y social hacía que esta paciente, bueno, esté muy confundida en relación a qué era lo que debía hacer con su situación, ¿no? Eso por un lado. O sea, las situaciones son complejas, por eso requieren que sean abordadas interdisciplinariamente, y por eso también con la ley escrita no alcanza solamente, ¿no?, sino que requiere una modificación importante a nivel de las representaciones sociales y singulares de cada persona. ¿Para qué serviría la ley? La ley, más allá obviamente del valor simbólico y de la lucha de un derecho adquirido y legalizado obviamente, lo que permitiría sería cuando una reglamentación, una asignación de recursos respecto al tema, ya digo, de manera formal. Y bueno, muchas de las trabas que nosotros nos encontramos en la práctica justamente es que mucha gente, por desinformación, por creencias personales, lo que fuera, piensa que es ilegal hasta en los casos en los cuales nosotros lo presentamos. Por eso les recomiendo a todos los que estén escuchando siempre, esto es una opinión personal, pero leer el fallo FAL entero, de pe a pa, en realidad, porque para mí es como una especie de... es como una genialidad el fallo FAL, desde cómo se articuló, y leer desde dónde viene, porque si bien es del 2013, o sea, los análisis de las declaraciones de derechos, desde dónde los jueces de la Corte en ese momento hicieron toda
desglosaron todas las declaraciones de derechos y terminaron por hacer algo que también es una opinión personal, pero a mí me parece es darnos las herramientas a nosotros para realizar la práctica según nuestros criterios en un lugar donde no está legalizado. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos esa suerte, pero llevándolo a lo que por ahí trae más problemas hoy, que es el causal salud mental, porque es muchas veces difícil franquear la barrera de cierto, decir, no, bueno, pero patología mental tiene que ser algo que esté, lo que yo estudié en medicina y que me lo ponga un psiquiatra. Más allá de eso, que uno puede hacer el análisis con el abordaje interdisciplinario, la mujer ni siquiera debería tener que dar esa explicación ni hasta nosotros en realidad. Debería venir a solicitar la práctica y que uno le diga, ah, bueno, como está legalizado, yo no le tengo que pedir explicaciones de nada. Porque así como le puede repercutir en su salud dar una explicación en una comisaría, por ahí le repercute darnos hasta nosotros, que por ahí la atendemos con la mejor de las intenciones, la contención, pero ni siquiera que quisiera eso. Entonces, la ley permitiría como muchas cosas. Me parece que es como, bueno, lo que la mayoría por ahí, los que estamos en esta charla, queremos llegar, ¿no? Así que nada, para contar eso, que la ley solucionaría un montón de problemas, sinceramente. Con respecto a lo que decía, creo que era Sandra o Andrea, esto es un nuevo campo. Por eso a veces nos tenemos que correr de ese lugar de intentar pensarlo solo desde la propia disciplina. Entonces, los que quizás, porque coincido con que toda situación que atraviesa una mujer que decide interrumpir o que consulta por interrumpir, puede decidir después otra cosa, es una situación compleja o indisciplinada, si quieren técnicamente, es indisciplinada. Por eso las distintas miradas aportan ahí, y por eso no está bueno caer ni pensarla solo desde los parámetros de la propia disciplina, sino pensarla en relación a esta situación compleja, y los aportes son de las distintas miradas. ¿Qué pasa con la salud integral de esa mujer? Desde las distintas miradas que podamos construir nuevamente. Eso a veces nos cuesta. La institución también sigue siendo un trabajo cotidiano como profesionales en la institución, y cada pasito que vamos dando tiene que ver en la cuestión de garantizar este derecho. Y con respecto al seguimiento, va a depender, es como cualquiera de las otras situaciones con las que nos encontramos, no es distinta. Va a depender de esa situación particular por la que esté atravesando la mujer. Por supuesto, esto está pautado desde los protocolos. Nada debe impedir o retrasar la respuesta que tiene que dar la institución. Que este es un problema que veníamos arrastrando hace mucho, digamos, en los comienzos de esta práctica, aparecía esto, no solo con la objeción de conciencia, sino con la evaluación y reevaluación y revictimización de las pacientes o de las mujeres que se acercaban a solicitar esa interrupción. Nada de esto debe impedir retrasar eso. Se acompaña el proceso de esa mujer de manera integral como cualquiera de las otras situaciones, digamos. Básicamente dos palabras, yo agradecer a Laura Pistani, pero básicamente al equipo de trabajo y lo que venimos políticamente pensando. Yo creo que hay una dimensión política en todo esto, que es cambiar con actos y con discursos una realidad de un hospital que durante muchos años fue muy conservador. Muy conservador. Basta ver algunas paredes y algunos póster que cada tanto pintan, etc., y lo que eso provocó. Pero también hay una gente dispuesta, no ahora solamente, desde hace años tratando de cambiar esa mentalidad que, bueno, podrán llamarla patriarcal, hegemónica, como quieran, pero básicamente es de una raigambre absolutamente conservadora y clerical. Y me parece que políticamente tenemos que tener en cuenta que hay servicios claves, no solo para este tema, sino para violencia, para todas las situaciones que tienen que ver con violencia de género también, puntualmente, no de violencia en general, sino de violencia de género, y venimos en el servicio de salud mental y trabajo social trabajando desde hace años. De hecho, a los más jóvenes quizás no lo saben, pero que Consultorios Externos haya tenido el desarrollo que tuvo en los años 2000, se debió a un equipo que se llamaba Violencia y Mujer. Y ese equipo generó tanto ruido en el hospital
que hubo que recluirse en un consultorio externo que era chico en ese momento y tratar de armar políticas que tuvieran que ver con esto. Entonces, venimos trabajando, y esto lo quiero comentar, no tanto hacia adentro, sino hay alumnos de psicología que están escuchando, para que tenga alguna resonancia y se acerquen si quieren, en lo que se llama un programa integrador de la mujer, de problemáticas de la mujer, que incluya, además de ILE, el tema de violencias, el tema de género y lo que este curso viene a promover. Yo creo que simplemente es eso, agradecer la idea, la participación y el trabajo diario. Les quería agradecer muchísimo todo esto, todo el trabajo que ustedes hacen y esta participación. Bueno, muchísimas gracias a todos.